¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la palestra. Hoy viernes, día 18 de marzo. Vamos a saludar a los invitados de esta noche para comentar los temas de actualidad que son variados e interesantes, la inmensa mayoría de los mismos. Tenemos a Francisco Miguel Muñoz de Democracia Plural. Buenas Don noches. Francisco Miguel, ¿qué tal? Muy bien, pues una semana más. Antiguo Movimiento Red, pero ahora Democracia Plural. Efectivamente. Hemos evolucionado y ahora pues ya estamos... Que Democracia Plural hemos de indicar que no es un partido que os definís ni como de derecha, ni como izquierda, ni como centro. Sois, no sé, una especie de verso suelto, ¿no? Bueno, no de verso suelto. Nosotros decimos que estamos en el siglo XXI, hay que evolucionar. Los conceptos antiguos de política, derecha, izquierda, centro, todo, pues hay que ya ir dejándolos atrás y la gente lo que quiere es política social de verdad. Y hay que recoger lo bueno de todo, o sea, lo bueno de la derecha, política económica, otros planteamientos, y lo bueno de la izquierda, en lo que es sobre todo política social. Y todo eso pues hay que integrarlo, juntarlo y hacer pues otro tipo de política. Muy bien. Adrián Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Y Juan José Molina, diputado de Ciudadanos en la Asamblea Regional. Don Juanjo, Buenas noches. ¿qué tal? Muy bien, como siempre, en ¿Mucho casa. ajetreo en las últimas semanas? Pues sí, los plenos, las comisiones de investigación, la verdad es que allí no se para. Y es bueno, la Asamblea hasta hace poco, lo dicen los mismos trabajadores, estaba prácticamente muerta y en esta legislatura es una institución que está viva y que estamos haciendo muchas cosas. O sea que mucho trabajo, pero bien. Sí, menuda se armó ayer en el Ayuntamiento de Murcia. Sí, yo estaba en la Asamblea, teníamos pleno, acabamos a las 9 de la noche así, pero por WhatsApp y tal me llegaba que había un buen lío en el pleno del Ayuntamiento de Murcia. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? Pues hombre, yo creo que izquierda plural o Cambiemos. Cambiemos, que no son Podemos, por lo visto estos son Izquierda Unida, o lo que antes era Izquierda Unida, bueno, se han metido el denominador es común. sí, se han metido en un jardín que no le encuentro ningún sentido, la verdad. Y más en las fechas que estamos. Vamos, el momento más idóneo para meter la pata con una moción que yo la leí y la verdad es que no había por dónde cogerla. Porque a mí me parece muy bien que, lógicamente, los cargos públicos y las instituciones no pueden hacer política con religión. Ya nos costó muchísimos años separar Estado de religión. Pero lo que no puede ser es prohibir, lógicamente, que en la libertad de cada uno, pues aunque seas cargo público, si te apetece ir a un acto religioso, vayas. O sea, ¿no puedes ir? Efectivamente, es que no puedo. Vamos a ver, tú eres un representante de la soberanía popular. Pero ¿tú por qué no puedes ir a una procesión? Por supuesto, sí que eso es tolerancia pura y dura. Lo que no puedes es obligar a que se mezcle la religión con las decisiones políticas. O sea, no puedes obligar a, pues no sé, a tener un obispo en el pleno. Lógicamente, eso no tendría sentido. Vale. Pero tampoco puedes obligar, ni prohibir, ni mucho menos, pues que un alcalde o que un concejal o que un diputado, si quiere salir en las procesiones o ir detrás de un paso, pues está en su libertad, aunque sea diputado o sea alcalde, de ir y hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, este tipo de prohibiciones y de intolerancia es lo que no tiene ningún sentido en esta época. Yo creo que ha sido una metedura de pata, pero vamos, Ciudadanos se ha opuesto absolutamente a este tema. Bueno, yo creo que casi los corren a gorrazos. La verdad es que parece ser que las cofradías estaban muy, muy enfadadas y hicieron una manifestación en la puerta del ayuntamiento y también en las pajareras del pleno, y el pleno se convirtió en aquello, en una cosa bastante difícil de llevar. ¿Hemos tenido que llegar a estos extremos? Bueno, los tiempos están cambiando, pero algunos realmente creo que se están equivocando en ser tan radicales. Yo creo que la gente lo que quiere es que nos sentemos, que hablemos, que lleguemos a acuerdos, y este radicalismo de o estás conmigo o contra mí, yo no le encuentro ningún sentido. Y parte de la izquierda se está equivocando. Pero bastante. Mucho, sí. Pero bastante. A ver, ¿cuál es tu opinión, Adrián? A mí me parece que la moción de Cambiemos comete dos grandes errores. El primero es intentar cohibir la libertad individual. Es decir, una persona, por el mero hecho de ser cargo público, no tiene por qué renunciar a su religión, ni tiene por qué renunciar a sus actividades de ocio, de tiempo libre. Un cargo público tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a ir a una procesión si tiene fe, si le gusta o si le parece conveniente. Por tanto, no se puede cohibir la libertad de una persona como plantea esta moción de Cambiemos. Por otro lado, ataca una de las bases fundamentales de la que yo creo que es la buena administración, que es fomentar todas aquellas actividades que sean beneficiosas, en este caso, para la ciudad de Murcia y para su economía. Y tenemos que recordar que la Semana Santa murciana es de interés turístico internacional y que genera una cantidad de movimiento económico y de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que son fantásticos, fabulosos para Murcia. Entonces no entiendo cuál es el sentido de esta moción.
Protagonismo. Destruir todo lo que hay. Llamar la atención, crear polémica en una fecha donde precisamente empieza la Semana Santa. Yo el único sentido que le veo es tener ganas de salir en la primera plana política. No le veo otro sentido a esa moción. Francisco. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo. O sea, vamos, la religión es algo íntimo, algo personal. O sea, y hay que desligarla de la vida política, por supuesto, totalmente, pero erradicarla. Ahora, no se puede prohibir, como dicen los compañeros, no se puede prohibir a nadie que se manifieste pues según sus creencias religiosas y que participe o no participe en actos. Otra cosa es, pues eso, incorporar y dejar como históricamente la religión se ha inmiscuido en la vida política, ¿no? Y el gobierno del país, y sobre todo en España, uno de los que más. Pero aparte de eso, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y repito, la religión es algo íntimo y muy personal. Y punto, ya está. Es que lo que pedían era que hubiese laicismo. Es que esa gente no están ilustrados. Es que España no es un país laico. Es un país aconfesional. Lo dice la Constitución. Aconfesional, no laico. Pero... Sí, bueno, es que hay peticiones que son realmente, a mi entender, estúpidas. Por ejemplo, querer que se prohíban los belenes en los institutos, pues a mí me parece una soberana estupidez. Si hay, por ejemplo, belenes, pues puede haber también, si hay alumnos judíos, pues pueden hacer también sus festejos judíos. Si hay alumnos musulmanes, pueden hacer... Es decir, no se trata de prohibir, sino de que todos conozcan la cultura, las creencias del resto, que haya tolerancia. Eso es lo que se trata de hacer, y no de prohibir o esconder. Entonces hay una serie de peticiones que son absolutamente pues disparatadas, que están fuera de lo que la gente quiere. La gente quiere tolerancia y que nos conozcamos. Y por supuesto sí, separación. No se puede hacer política unida a religión. Eso fue lo que luchó Europa durante siglos para evitarlo, y en este país, por desgracia, tuvimos una dictadura que había una connivencia total entre religión y la dictadura de Franco. Pero bueno, eso ya ha pasado. Ahora la religión está en su sitio, el Estado está en su sitio, y lo que tiene que haber es tolerancia, entendimiento y conocernos los unos a los otros, pero no estas prohibiciones. Y sin olvidar, a pesar de la separación de Estado y de religión, sin olvidar que el 80% de los españoles son católicos. Vayan a misa o no vayan a misa, la inmensa mayoría de los españoles llevan a sus hijos a hacer la primera comunión. Cuando nacen van y los bautizan. Y la gente todavía va y se casa por la iglesia. ¿Esto qué pasa? ¿No se olvida? ¿Esto se olvida? ¿Estas tradiciones se olvidan? ¿Esto es malo? Pregunto, ¿esto es malo? No es malo, pero estamos en una ¿Pero época... por qué se quiere prohibir? Es que yo no entiendo. Cuando estamos en la era de las libertades, ¿por qué se pretende prohibir? Si yo quiero ir a un sitio, ¿por qué me lo tienen que prohibir? Si yo quiero ir a una plaza de toros, ¿por qué tiene que haber gente en la plaza insultándome? Porque estamos... Vamos a ver, ¿pero eso por qué? El que no le guste que no vaya. No tiene, eso, ¿cómo tiene el que no le guste ir a una procesión, que no vaya. Si no, es que no entiendo yo nada. Estamos en una época de cambio y aquí hay mucha gente, o cierta gente, que está confundiendo el cambio con la prohibición. O sea, para cambiar no hay que prohibir nada. O sea, lo que hay que enseñar a la gente a ser tolerante, a convivir. Estamos en una sociedad pluricultural y cada vez más, porque cada vez se mezcla más la gente de distintas nacionalidades, de distintas culturas, y eso pues genera una aportación cultural inmensa. Entonces lo que hay que enseñar a la gente es a convivir y hay que respetar. Donde hay una tradición, como dice, en algún instituto, algún colegio que se hacen belenes tradicionalmente, siempre que eso no implique una actividad religiosa que se inculque y que se obliga a los alumnos, pues es una actividad folclórica, cultural y punto, y no hay que sacarla de ahí. Si efectivamente hay otra gente de otras culturas que quieren aportar algo, pues también hay que facilitárselo. Igualmente, mientras no intenten inculcar pues otra serie de religiones o de nociones. Y ya está, es que estamos radicalizando, estamos queriendo y estamos obligando a la gente a que crea eso, que cambiar es prohibir, y no hay que prohibir nada. Vamos a ver, en Navidad, cuando se llega la época tan maravillosa para los niños, que son fiestas para los más pequeños, que cantan villancicos, canciones de Navidad, se pone el Belén, el árbol, pero bueno, todo eso prohibirlo, ¿por qué? Es que yo no lo entiendo. Mira, yo creo que aquí la izquierda tiene un problema, y es que no tiene cuenta de que la civilización occidental se ha construido sobre el catolicismo, sobre la religión cristiana. Totalmente. Y eso ha impregnado toda nuestra cultura, nuestra tradición. La base de la democracia. Y eso no se puede eliminar. No se puede eliminar. Es compatible, claro que sí. Y el Estado se tiene que mantener confesional y es compatible con otras creencias. Pero no se puede eliminar. Mira, por ejemplo, mi familia paterna tiene una empresa de figuras de Belén. Y nosotros nos parece terrible cómo se ataca continuamente al Belén, porque más allá de que tenga un contenido religioso,
Yo considero que un Belén es arte. Es arte, y nosotros vemos cómo en Madrid, en todos los ayuntamientos gobernados por Podemos, está intentando prohibir el Belén, expulsarlo, como si fuera algo contaminado. Todo lo contrario. Forma parte de nuestra cultura, los Belenes forman parte de nuestro patrimonio. Es arte. ¿Por qué se intenta prohibir todas estas cosas? Hay un contenido religioso, sí, pero es que no deja de formar parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué se ansia por eliminarlo? Bueno, en este país hay un problema de revanchismo, y es cierto, porque durante un tiempo la moral católica era la que imperaba, y además si te salías de esa moral católica pues te la estabas buscando. Entonces, ahora que hay... Perdóname, Juanjo, hace 40 años el que quería ir a misa iba a misa, el que no quería ir a misa no había una imposición. Pero, por ejemplo, divorciarse no te podía divorciar. Bueno, no estaba aprobado el divorcio, no existía el divorcio. Había una serie de cosas que, indudablemente, si te salías de la línea de esa moral que imperaba, pues te la estabas buscando. Ahora hemos pasado a una democracia, una transición, y tenemos una época de revancha. Es decir, no, ahora voy a cargarme... Esta gente... Por favor, quiere cargarse, digamos, imponiendo su moral, lo que ellos creen que es la moral que debe imperar ahora mismo, imponiendo esa serie de prohibiciones que es absolutamente equivocado. Es decir, no se trata de revanchismo de una contra otra, sino vamos a ser tolerantes, aquello estaba mal, porque no se puede imponer una moral, y ahora tampoco se puede imponer otra de sentido contrario, que es lo que algunos intentan. Pero yo pregunto, ¿qué revanchismo puede tener un chaval, una tagala de 21 años como yo? Gente joven de mi edad, ¿qué revanchismo puede tener? ¿Qué ansia puede tener de atacar a la Iglesia Católica? ¿Por qué tiene ese odio de querer entrar a una iglesia a armar un lo de Rita Maestre, ¿lo sabéis? La noticia, la han condenado. El fiscal pedía un año de cárcel. La han condenado a pagar 4.300 euros. 4.300 euros. Hay una sentencia ya condenatoria y no va a dimitir. Es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Y Carmena ha dicho que esto es una involución democrática. O sea, una juez que no está en ejercicio, que estuvo en ejercicio sobre un compañero, una decisión judicial, alcaldesa de Madrid, dice que la sentencia por alterar los sentimientos religiosos de una comunidad cristiana, le ponen, la sentencian con una multa que pedían cárcel, un año de cárcel, de 4.300 euros, y dice que es una involución democrática. Yo no sé dónde vamos a llegar. Sí, pero bueno, vamos a ver en profundidad el problema. El problema de la universidad, donde ocurrió eso, es que en un espacio público hay un espacio destinado a un culto religioso. Yo entiendo que haya gente que eso le pueda molestar, pero la solución no es llegar allí y pegarle fuego a la capilla. La solución en todo caso es reivindicarlo con las autoridades de la universidad y decir, oiga, o se cierra la capilla porque no puede haber solo para una religión, o se hace mixta para diferentes religiones, o se hacen diversos espacios, en fin, tolerancia, volvemos a lo mismo. No se trata de llegar y pegarle fuego a la capilla, sino en todo caso reivindicar justamente que no puede haber un espacio para una religión en concreto y las otras que no estén allí. Eso es lógico y justo. Ahora, lo que ellos hicieron es lo que se sale absolutamente de madre, llegar allí, blasfemar, insultar y no sé qué más cosas hicieron allí en la capilla. Los sentimientos religiosos. Eso es lo preocupante, que siempre terminen optando por la vía de la intolerancia, por la vía del escándalo, exacto, por la vía del conflicto. En vez de... hablan de nueva política, hablan de que son los representantes de lo que necesita España. Y lo que nos proponen son actuaciones más propias de la posguerra y de la preguerra. Pues, señores, discúlpenme, pero esto no es muy democrático. La violencia, y eso tiene que entenderlo la gente, la violencia tiene dos caminos. O sea, va para un sitio pero vuelve para el otro. Y la gente que ha estado diciendo que es justificable un escrache, como lo han justificado muchos partidos, que se inventó hace poquito la palabra, ahora están recibiendo ellos mismos escraches. Ya han escrachado, o sea, que al final, eso hay que tener muy claro. La violencia no es de una sola dirección. No es lo mismo dar que tomar, por supuesto. No, aquí... volvemos a lo mismo. Hace falta madurez. Es que esto de Rita Maestre es otro caso de intolerancia acérrima. Claro, pero sí. Que estamos viendo casos y casos. Sí, y le han multado. Claro. Sí, y le han multado. Se pidieron un año de cárcel y se ha quedado una simple multa, que eso no va a ninguna parte. Bueno, es muy poquita cosa. Yo creo, vamos, si no la defiendo. Pero Juan, 4.000 y pico pavos. Sí, pero eso lo paga el partido. A mí me lo piden y me fastidia. Pero Juanjo, esta gente dice, es que una capilla cristiana, oiga, que nadie olvide que la creación de las universidades la hizo la Iglesia Católica. Sí, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. Aquí ha habido un acto irrespetuoso flagrante, o sea, y eso no se debe hacer. Yo creo que hay ciertas cosas
y no las defiendo, no quiero entrar a ese nivel, pero hay que aprender a tener respeto y hay que aprender a protestar de la forma más enérgica, pero respetando las instituciones, las creencias, la forma de pensar de la gente, de los ciudadanos en general. Eso hay que aprender. Hay mucha gente que está interrumpiendo en política y que no tiene madurez política, que no sabe además dónde está ni cómo actuar. Y eso pues también ha sido un paso creo que excesivamente rápido. Aquí se ha generado un cambio muy rápido y la gente no sabe llevarlo, no está adaptada a la situación, pero ni mucho menos. Y ahora mismo yo también, en este caso concreto, yo creo que también se ha magnificado, también hay intereses en magnificar, ya digo, no lo defiendo en absoluto, pero también se ha magnificado mucho. Yo creo que el acto también habría que quitarle un poquito de sangre. Sí, es punible, se ha condenado y punto. Y no darle más vueltas. Por eso, para ir a la tolerancia. Bueno, pero mucho cuidado, porque en la universidad están pasando cosas muy graves. Hace poco, y son actos que, claro, no le dais importancia pero son vamos muchos, a ver. Es que son hace muchos. poco, hace unos días, en la Universidad también de Madrid, un conferenciante iba a dar una conferencia sobre un tema. No los dejan. Sobre un tema técnico, o sea, no era una cosa política, pero era judío. Bueno, pues no le permitieron, el hombre tuvo que irse a dar la conferencia porque en la izquierda le hizo un escrache. Que en las universidades eso no se puede permitir, a ningún conferenciante que sea cristiano, que sea de derechas, que sea judío, se le permite dar una conferencia. Mira, yo de ¿Eso por qué? Yo precisamente... Pero, ¿eso por qué se permite esto? Eso es intolerancia. Esto es intolerancia. Es dictadura. O haces lo que yo diga o no estás aquí. Bueno, dictadura es cuando hay un gobierno... Dictadura es prohibir. Pero eso es intolerancia. Hay gente que no tolera los No toleras, claro, no toleras lo que hacen otros. Tienes que hacer lo que yo haga. Efectivamente. Eso es dictadura. A ver, ¿qué opinas de esto? Nada, yo simplemente quería decir que es una realidad y en la Universidad Española tenemos un problema. Pero no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de los profesores y por parte de las personas que dirigen las universidades. Yo mismo he estado en una charla en la que se ha abucheado a un conferenciante liberal. En un debate que había entre liberales y socialdemócratas, se produjo un abucheo y no se le dejó hablar al representante liberal. Luego ves profesores en clase vertiendo opiniones políticas cuestionables y de cierta tendencia ideológica. Ves alumnos que apoyan esto. En fin, es una situación compleja porque luego estamos las minorías, o mayorías, según como mayorías silenciosas nos suelen llamar, que tenemos que tratar con estas situaciones y que me parecen bárbaras. Sí, esto está ocurriendo. Sí, además con demasiado. Además, yo lo estoy viendo desde dentro, por eso lo digo, que es que yo lo vivo en la universidad desde dentro. Es que la inmensa mayoría, yo no lo sé, porque será, pero la inmensa mayoría del profesorado de las universidades son de izquierdas. Y tendencia de intolerancia. Pero es que a mí me da igual de lo lo que sea. Lo que pasa es que un profesor va a una clase a educar, no a adoctrinar. A mí no me interesa que a ti te de Podemos ni lo tiene que mantener una línea de equidad, de equilibrio, neutralidad, exactamente. Y yo estoy cansado de ir a clase y escuchar comentarios siempre volcados a condicionar al alumno a que piense esta cosa según lo que yo pienso. Usted no viene aquí a decirme lo que yo tengo que pensar, usted viene aquí a enseñarme. Y estamos cansados muchos alumnos de tener que aguantar la propaganda de izquierdas que aguantamos en la aula. Ya está bien. Y si se pudiera señalar... Bueno, y tenemos a Francisco, que eres profesor, las clases también, ¿sabes? Pero eso también se da sí, por supuesto. Eso también se da en ciertas facultades, en ciertas enseñanzas. En una facultad técnica, en una ingeniería, pues no se habla de nada que no sea técnico, es muy raramente. Entonces, eso también es propicio pues en la facultad de Derecho, en todo lo que está relacionado con las letras es donde más se suelen dar este tipo de actuaciones. Porque hay también un debate, al margen de que haya más o menos profesores que yo conozco ya de todas las ideologías, y en unas universidades pues tienden más unos que otros a estar. Pero también yo creo que también va un poquito con lo que se imparte y cómo se funciona allí. Y luego lo mismo, respeto, tolerancia, que es lo que hay que enseñar a los profesores y a los alumnos. Y es donde hay que incidir, donde hay que hacer programas, pero además seriamente. ¿No? Tolerancia, dejar libertad para que la gente opine, se desarrolle intelectualmente, cree industria, cree negocio, no interferir. Eso es lo que hace falta. Pero es que la izquierda no está nada más que ahí poniendo palos en las ruedas, echando pegotes de barro a las paredes, ensuciando y molestando. En este sentido, colaboren en crear puestos, en dar ideas para favorecer la creación de puestos de trabajo, que es lo que repercute económicamente para luego hacer labor social. Porque no se puede hacer ninguna labor social si no hay cuartos. ¿Y los cuartos quién los crea?
las empresas. ¿Con qué? Con medidas que les supongan un beneficio para ellos y para el trabajador. Pero no se puede demonizar a la izquierda tampoco. O sea, la izquierda también genera trabajo y se puede generar trabajo. Y se puede generar trabajo y movimiento económico con política social. No son incompatibles. Ahora hay que hacerlas bien. O sea, en Europa hay países nórdicos con gobiernos de derecha donde hay una política social mucho más avanzada que la nuestra. O sea, no es incompatible. Y con políticas de izquierdas moderadas y protegiendo a la empresa y protegiendo a los trabajadores y sobre todo a los autónomos, que hemos hablado ya hace mucho tiempo, que hemos hablado de ellos. O sea, hay que hacer una política, y eso se puede hacer tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero, Francisco, ¿alguna persona de estos que se dedican a poner, a lanzar piedras al tejado de lo que hay construido, a molestar? ¿Algunos de estos han creado en su vida algún puesto de trabajo? ¿Saben lo que es pagarse un autónomo? Si todos viven la inmensa mayoría del erario público, están en la administración cobrando un sueldo que no saben de dónde viene, piensan que cae de los árboles. Quien más se suele quejar y más protestar es el que menos conoce y domina un tema normalmente. Y en los temas laborales, quien más protesta y quien más exige es quien menos ha trabajado. Aquí la gente también, estamos en una sociedad, sobre todo la gente joven o de edad mediana, también muchos todavía, que no se han ganado nada. Tienen todo lo que no se merecen. Y esto es un error muy grave de la sociedad. O sea, no se trata de obligar a la gente y a los niños a trabajar, ni mucho menos, pero aquí hay una sociedad, una masa social joven que no sabe valorar nada. Y eso es un error enorme y con unas consecuencias dramáticas que estamos pagando también, ¿eh? Y eso lo vemos en los institutos, en las universidades, eso es el día a día. A ver, Adrián. Yo creo que en cuanto a los planteamientos económicos, yo creo que la izquierda el mayor problema que tiene es de análisis de contexto. No son conscientes de que en el contexto actual muchas de sus propuestas no son válidas, están desfasadas. Por ejemplo, yo cuando escucho a Alberto Garzón de Izquierda Unida decir que la solución es que el Banco Central Europeo empiece a imprimir dinero para nutrir al sistema bancario y a la sociedad, digo, y este señor es doctorado en economía. Un banco público, hacer un banco público. No sé, ¿un banco público para qué? A mí en economía de primero de bachiller me enseñaron que si los bancos centrales empiezan a imprimir moneda a lo bestia, lo que se provoca es una superinflación que termina provocando que una barra de pan nos cueste 60 euros. Entonces, no sé, el señor Alberto Garzón, ¿dónde le dieron el doctorado de economía? Y así podríamos seguir sacando montones de ejemplos. Como dicen, ahora nos proponen flexibilización del déficit. ¿Eso qué es? No pagarlo. No, pagarlo más despacio, más lento, permitir que nos sigamos endeudando, que sigamos acumulando deuda pública. Ahora vamos a hablar de las deudas. Ahora vamos a hablar, Juanjo, vamos a hablar de deudas. Hay una cosa que es empírica, es lo que ocurre a lo largo de la historia. Es decir, hay un mundo que, digamos, ha triunfado, o es el mundo que, digamos, el mundo libre, que se llama, mundo democrático, que funciona con el libre mercado. Y había otro mundo, que sigue habiendo todavía corpúsculos, que era el mundo socialista, el mundo donde no había libre mercado. Bueno, ese mundo se hundió, y no se hundió por una guerra, no hubo una guerra que hundiera el socialismo, sino que se hundió él solo porque no funcionaba. Eran los países socialistas los que tenían que poner muros, no para que la gente de los países de libre mercado se colara en su paraíso socialista, sino todo lo contrario, para que la gente de los paraísos socialistas no se salieran y se fueran al libre mercado. Es decir, ese mundo se ha hundido porque empíricamente sus tesis económicas y sociales no funcionaban y no funcionan. Eso está ahí y eso es indiscutible. Por lo tanto, el último libro que escribí yo se llama Domando al capitalismo. El sistema que ha funcionado y funciona con todos sus problemas es el capitalismo, pero efectivamente hay que domarlo, es decir, hay que hacerlo más humano, porque el capitalismo, digamos, suelto y desbocado, pues te puede dejar tirado en la cuneta y te mueres de asco y nadie se preocupa por ti. Entonces ese capitalismo es el que tenemos que intentar reconducir con algunas recetas que sí que vienen de la izquierda, de política social y tal, pero básicamente la economía tiene que funcionar de una manera liberal, porque la economía socialista y comunista, eso es un desastre y eso está demostrado, eso no tiene vuelta. Bueno, pues vamos a... pero controlada. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. La deuda de la región de Murcia no para de aumentar. Ha aumentado en el año 2015 en más de 700 millones de euros, concretamente 763 millones de euros. Yo no sé dónde vamos a llegar. Llevamos ya, cada murciano tenemos una deuda, arrastramos una deuda, incluso los que nazcan, hayan nacido ayer, de 5.243 euros por coleta. 7.600 millones debemos ya, que eso no se va a pagar nunca. Pero lo más curioso es que el jefe de los cuartos, Montoro,
ha dicho que no tenga problema ninguna comunidad autónoma, que no se preocupe nadie, que puede seguir gastando, despilfarrando, pagando, que ahí está el FLA para enchufar manguerazos de dinero a aquella comunidad autónoma que le haga falta, como por ejemplo Cataluña, que se están separando, está en todo el proceso de independencia, la resolución de independencia que ya se aprobó en su momento en el Parlamento catalán, con sus embajadas, sus 7 televisiones autonómicas, sus 22 emisoras de radio por toda la comunidad catalana, sus embajadores, sus ministros de Asuntos Exteriores, el proceso de la independencia que ya ha cursado el camino. Bueno, pues le han pedido dinero a Montoro y ha dicho que no va a haber problema, que a Cataluña la va a atender como atiende a cualquier otra comunidad, faltaría más. En fin, señores, todo esto hay que pagarlo. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Mientras tanto, el gobernador del Banco de España nos está drogando. Nos está drogando con dinero. Rastras de dinero para todo el mundo, sobre todo para los bancos, para que den dinero, para que den. Los bancos son los que más están ganando, porque están recibiendo dinero al 0%, no les cuesta nada, incluso les pagan por prestarles y dan préstamos e hipotecas al 2%. Y los préstamos personales al 8%. Fíjense si están ganando dinero los bancos. A ver, Francisco Miguel, ¿qué opina de todo esto? Bueno, de toda esta borrachera de dinero por todos sitios. Sí. Bueno, sobre lo que debemos los murcianos, mi parte alguien se la ha gastado sin mi permiso, ¿no? Como creo que la del resto de los ciudadanos de a pie de la región. Esto es lo que hemos dicho muchas veces, hay que ponerle coto, pero ya. O sea, igual que cada uno en su casa intenta adaptarse a su economía, porque si no viene el banco o Hacienda y te tira de las orejas, pues aquí a los gobiernos también hay que ponerle coto y no se pueden gastar lo que no tienen. Y hay que pedirles responsabilidad, pero de una vez por todas. Y luego, pues la situación económica, pues yo creo que estamos entrando en un círculo vicioso y esto puede acabar, y a lo mejor no demasiado tarde, en otra nueva crisis que se sume a la que ya tenemos, porque no hemos salido de la crisis, por mucho que nos intenten vender. Seguimos estando en crisis. Y cuando se presta demasiado dinero, efectivamente los bancos tienen que prestar dinero, tienen que facilitar que las empresas accedan a créditos asumibles o asequibles para que puedan generar trabajo y poder generar riqueza, pero cuando se inyecta demasiado dinero con demasiada agilidad, demasiada alegría... Se puede crear otra burbuja. Efectivamente, pues digo que puede ser que a lo mejor no demasiado tarde se nos junte una nueva burbuja, una nueva crisis a la que ya tenemos. Y eso, a ver cómo se digiere por los ciudadanos. Adrián. Yo creo que aquí a la gente hay que explicarle las cosas claras y desde dónde viene esta situación que tenemos. Aquí a nivel nacional, o a nivel regional en este caso, tenemos un problema con el modelo autonómico. Está claramente demostrado que este modelo autonómico es absolutamente ineficiente y despilfarrador. Eso ya se da por demostrado y el que lo niegue está negando la mayor. Por otro lado, hemos tenido una serie de gobiernos irresponsables que, como comentaba, siguen gastando más de lo que tenemos, siguen endeudando y siguen condenando a todas las generaciones futuras a pagar una deuda monstruosa. Pero vámonos un poquito más arriba. Porque esto viene provocado por el consentimiento y la permisividad de la Unión Europea y las políticas monetarias europeas. En Europa se han generado una serie de estados que se han dedicado a gastar, a despilfarrar y se han encontrado unas deudas enormes. Por ejemplo, España, el 100% del PIB, superando el 100% del PIB. ¿Cuál ha sido la solución europea? En este caso, la solución del Banco Central Europeo, anunciar la compra de deuda pública estatal. Barra libre, señores. Sigan gastando, sigan financiando sus estados sobredimensionados, que aquí estamos nosotros para evitar que las primas de riesgo sigan subiendo y que ustedes tengan que hacer los ajustes necesarios para hacer que sus estados sean sostenibles y reales. ¿Esto qué va a provocar? Lo que estáis comentando, una macro burbuja, pero no una macro burbuja como la que se provocó en el sector inmobiliario, sino una macro burbuja de deuda pública. Y ojo, porque esta burbuja, una vez que explote, porque va a explotar, porque no se puede estar continuamente gastando y que te sigan pinchando dinero y gastando. Esto explotará. Y en el momento en el que explote, va a ser terrible, porque venimos de una crisis demoledora. Pero es que esta crisis que puede provocar la burbuja de la deuda pública puede acabar con la sociedad europea como la conocemos. Juanjo. Bueno, nuestra región parte de un problema inicial y es que está infrafinanciada. En el momento que se negociaron las transferencias, pues se negoció fatal, muy mal,
se nos contó en aquel momento pues cerca de 250.000 murcianos menos de los que había. Es un problema que venimos arrastrando, ahora somos 1,5 millones y ese problema no se ha solucionado. Entonces ya venimos con un problema de infrafinanciación muy grave. Y luego aparte, en los tiempos en los que las cosas funcionaban y había dinero y corría por todos lados, pues se vivió como ricos, se gastaba el dinero, y además eso lo admiten los ayuntamientos, lo admite la comunidad, se gastaba el dinero a las puertas, daba igual, no se paraba en gastos y no se tuvo ningún tipo de raciocinio, de sensatez, en fin, de pensar que no siempre va a estar todo funcionando como estaba en ese momento. Efectivamente, llegó la crisis y arrastramos pues eso, un monstruoso Estado regional y además con una red clientelar tremenda, donde hay corrupción, donde hay pues digamos que conglomerados societarios en connivencia con determinados funcionarios, cargos públicos, en fin, todo eso que está saliendo ahora es lo que fue creciendo en el momento en que había dinero para todos y aquí pues se hacían contratos, se metía gente, una barbaridad, y tenemos 7.000 y pico millones de euros de déficit, que es tremendo. O sea, se puede uno endeudar, porque es lógico, te puedes endeudar, pero ya cuando llegas a ciertos límites es que lo que estás simplemente tirando para adelante como puedes, porque ya esto es imparable. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Bueno, en la Asamblea estamos intentando de luego ir recortando esas estructuras poco a poco, pero esto es un camino muy difícil y muy complejo, porque ahora mismo esto es como un yonki. O sea, hay tal cantidad de estructura que si le cortas de repente a toda la estructura, pues digamos que les entra el mono. Entonces tienes que ir poquito a poco. Juanjo, el 80% del presupuesto, que lo vamos a matar al final. Digo que el 80% del presupuesto de la región de Murcia, de la comunidad murciana, se lo lleva sanidad y educación. Devuélvanse las competencias y nos quitamos esa deuda, parte de esa deuda. Bueno, yo creo que la deuda no se va con devolverla. Porque No, la pero deuda ya es menos gasto. Es menos gasto. Tenemos un presupuesto que supera los 4.000 millones de euros. Y el 80% es para sanidad y educación. Y luego deuda pública. Intereses de deuda. ¿Y políticas sociales qué hay? ¿Qué hay para políticas sociales? No, en políticas sociales hay unos 300 millones. ¿Eso qué es? Que es lo ¿Miserias? que tiene, ¿Miserias? la consejería. Devuelven las competencias. Si vamos a estar igual de atendidos. Que devuelva, a ver, se ha comentado y yo soy partidario, hay que refundar las autonomías y el Estado, y lo he dicho, y hay que blindar luego al Estado, tal como está y como se funciona en España políticamente. Lo que hay que blindar es desgraciadamente al Estado, para que las autonomías no le usurpen o no interfieran en su política o sus actuaciones. Pero el que se devuelvan transferencias, que habrá que devolver a lo mejor algunas, o sería conveniente, eso tampoco implica que luego el gobierno no siga despilfarrando y malgastando dinero. O sea, lo que hay que poner son los medios para que se devuelvan o no se devuelvan, no se despilfarre y no se malgaste. Pero y en el momento que se dé el paso para empezar a despilfarrar, que se corte por lo sano y se pidan responsabilidades y se ejerzan, porque si no estamos igual. Aquí se puede gestionar mucho mejor. Hay despilfarro en sanidad. Básicamente hay un despilfarro enorme. Hay que pensar una cosa. Normalmente los presupuestos, pues se suele presupuestar 1.700 millones para sanidad y finalmente cada año gastamos más de 2.000. O sea, hay un desfase de 300 y 400 millones entre lo que se dice que se va a gastar y lo que se gasta realmente. ¿Por qué? Porque no hay eficiencia en el gasto. Y eso es lo que estamos intentando nosotros. Por ejemplo, acabamos de presentar una moción en la Asamblea para ahorrarnos un poco más de 1 millón de euros. ¿Por qué? Pues sencillamente, la Consejería de Sanidad tiene unas 50 o 60 personas para hacer nóminas. Las nóminas de todos los trabajadores, que son unos 19.000, 20.000. La Consejería de Educación tiene una docena de personas para hacer las nóminas de 22.000, 2.000 trabajadores más que la de Sanidad. El coste de la Consejería de Educación para hacer las nóminas son unos 250.000, 300.000 euros, no llega. El coste para hacer las nóminas de Sanidad son 1.400.000. ¿Cómo es posible que una consejería que tiene 2.000 trabajadores más, 22.000, le coste unos 250.000 euros hacer las nóminas y la otra 1.400.000 con 2.000 trabajadores menos? Ahí está claro que hay una falta de eficiencia. Hemos presentado una moción para hacer una unidad centralizada de nóminas, como hace la Consejería de Educación. Hay un sitio donde se hacen las nóminas de todos. Aquí en cada hospital hacen las nóminas de los del hospital. Bueno, esto yo lo veo una solución difícil porque no hay voluntad de controlar. Poco a poco, no hay partido a partido hay que ir. De controlar. Oye, hablando de números, ¿qué os parece así? Pero muy breve, muy breve. El jugador, ¿os gusta el fútbol, no? Neymar, ¿os suena? Bueno, pues condenado por la Hacienda brasileña por evasión fiscal, tendrá que pagar una multa de 45 millones de euros, porque evadió el fisco 14 millones de euros. Pues vaya malo. 45 millones de euros.
Sí, ciudadano de a pie. Bueno, es curioso, ¿verdad? Curioso no, lamentable. Lamentable. Más dinero se maneja, más se gana. Estos tíos que ganan una mayores. fortuna diariamente, o sea, son incapaces de pagar lo que deben de pagar. Lamentable, ¿verdad? Pero es que a mí me falta una falta de inteligencia absoluta. Eres rico, ganas una pasta gansa. Pues paga tus impuestos y no te metas en lío. Es que no lo entiendo. No está mal el palo que le van a pegar, no está mal. Bueno, aquí en España por ese dinero seguramente habría tenido que ir a la cárcel. Por esa cantidad. Sí. Hay gente, ciudadanos normales de a pie, que van a la cárcel por mucho menos dinero. Claro. Sí. Pero precisamente ellos se escaparían, casi seguro. Aquí en España también. No, pero ahora la agencia tributaria está investigando a bastantes futbolistas de primera división por este mismo asunto, por evasión fiscal. Vamos a ver en qué queda, pero muchos ya están llegando a acuerdos. Por ejemplo, Mascherano, también jugador de Barcelona, llegó a un acuerdo para pagar, creo que fue 2 millones de euros para evitar el... Lo que es lamentable es que los más deudores con Hacienda y con la Seguridad Social son los clubes que más ganan, los que están arriba, tienen unas deudas monstruosas con la Hacienda y la Seguridad Social. Sí. Y estas cosas no las entiendo. Cuando recaudan por venta de camisetas, merchandising, taquillas, la televisión, tienen recaudación por todos sitios y tienen una administración pésima. Deben lo que no está escrito. Y se les permite todo eso. Tienen una administración muy buena porque saben lo que están haciendo. No son errores que cometen, no, lo hacen premeditadamente. Pero ¿Y se les permite estas cosas? Sí, pero es que al final eso sí que es el opio del pueblo. Para tener entretenida a la población. Pero al final esto es un problema del funcionamiento de la propia Liga de Fútbol, porque por ejemplo al Atlético de Madrid, que debe cientos de millones de euros a Hacienda, ni se le toca. Pero aquí hemos visto cómo al Real Murcia se la defendía segunda vez con una cantidad ínfimamente, mucho más pequeña que la que le debía al Atlético de Madrid. Entonces a los pequeños sí se les machaca, como pasa en la política de verdad, que nos machacan al pueblo mientras que otros son de los rositas. En el fútbol funciona igual. Bueno, vamos a aprovechar para preguntarle a Juanjo cómo van los pactos, porque habéis pactado con el Partido Socialista. Esto puede ser negativo, porque el otro día fue a ver por su cuenta de riesgo a Puigdemont Casamayor sin contar con vosotros. Eso es una traición. Os han puesto los cuernos. Hombre, yo entiendo que el señor... ¿A qué fue allí? ¿Pero qué explicación? ¿A qué va allí? ¿A qué va allí? A buscar apoyos, simplemente. Él necesita apoyos, él está empeñado... ¿Apoyos con un partido separatista? Sí, hombre, si él consigue que el partido de Puigdemont le apoye quitando el referéndum, que es lo que a nosotros... no lo va a quitar, si eso no lo va a quitar. Bien, no lo va a conseguir, pero jamás. Bueno, él ha ido a intentarlo, no lo va a conseguir, porque esta gente, el único leitmotiv que tienen es su referéndum de independencia, pero bueno, yo entiendo que él quiera ir a hablar con ellos. ¿Pero esto no os va a perjudicar a vosotros como partido? Vamos a ver. Este pacto no os habéis equivocado. Sí, no os habéis equivocado ahí. Hombre, nosotros tenemos como partido que estamos en el centro y nuestro objetivo es ahora mismo que no haya elecciones, sino que consigamos un pacto con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Siempre lo hemos dicho, con los dos. Pues lo primero que hemos hecho es pactar con uno, ha sido el Partido Socialista, y hoy lo ha dicho Albert Rivera. He llamado, me parece que 4 veces a Rajoy para sentarnos a hablar de pacto y no me hace ni caso. Es que este señor no quiere pactar. Nosotros hemos pactado con el PSOE, ahora queremos pactar con el PP y luego intentar hacer un pacto donde nos entendamos los tres. Pero hacer un poco de intermediarios. Exacto, que es lo que estamos haciendo. Pero es que este señor, hoy lo ha dicho Albert Rivera, porque casualmente lo he visto en el telediario, lo he llamado 4 veces, joder, es que no me coge ni el teléfono. Bueno, y ayer fue a ver a Tsipras, a ver si hacía de Celestina, también, para convencer a Podemos. Sí, eso a mí me ha parecido un poco ridículo, ¿no? Decirle, oye, por favor, llama a Pablo y que a ver si lo convence. Bueno, a ver, ¿qué opináis de este majunje? Bueno, yo sigo pensando que creo que al final va a haber pacto, ¿eh? A última hora. O apoyos de gobierno, ¿no? O sea, sin como Junts pel Sí y la CUP. Bueno, no sé más si o menos. Ellos. Pero yo creo que, aunque muy a última hora, pero yo creo que va a haber gobierno, ¿eh? Va a haber, al final se va a llegar a acuerdos. ¿Qué acuerdo va a ser? Formando parte de gobierno o no. ¿Qué tipo de acuerdo? Pues ¿Qué gobierno? yo sigo en mi tesis. Va a ser Ciudadanos, va a ser PSOE, que ya es, ¿no? Los dos, y va a ser Podemos. Yo creo que Podemos va a transigir. Con Podemos, el agua y el aceite. A ver, tanto es muy difícil, muy complicado. Sí, pero a ver, tanto Podemos como Ciudadanos, hoy con la situación que hay, y si se repiten elecciones no va a cambiar mucho, aunque va a perder bastante cada día más Podemos, yo creo que Podemos y Ciudadanos lamentablemente van a salir perdiendo. A ver, entonces Adrián, yo evitaría bueno, a nosotros en concreto las encuestas nos están dando todo lo contrario. Somos los que más estamos subiendo. Sí, pero si hay elecciones, las encuestas no hay convocadas elecciones. Yo me preocuparía más si fuera de otro partido que pues vamos, ahora mismo el que peor lo tiene es Podemos, sin ninguna duda.
Sí, efectivamente, yo creo que Podemos, desde que el PSOE se alineó con Ciudadanos, a Podemos lo han dejado en la encrucijada de o forzar elecciones o sumarse a este llamado gobierno de cambio. Entonces yo creo que si de verdad estaba comentando que Ciudadanos quiere el gran pacto, la única solución que veo posible para que se produzca es que Rajoy se quite de en medio. Yo estoy convencido de que mientras Rajoy siga como líder del Partido Popular, es totalmente imposible que se produzca cualquier tipo de pacto con el PSOE de por medio. Entonces se tienen que empezar a ver movimientos para desbloquear la situación. O Podemos hace algún guiño a PSOE Ciudadanos, o el PP hace algún guiño quitando a Rajoy de en medio, pero si no empiezan a haber gestos y voluntad de verdad por llegar a acuerdos, estamos condenados a elecciones. Podemos estar ahora mismo en una situación crítica. Y parece ser que es porque el partido está dividido entre los que sí quieren llegar a algún tipo de acuerdo, los menos radicales, que parece ser que son los anarquistas, yo no lo sabía. Rejón son los anarquistas y son los menos radicales de los tres grupos, porque hay tres grupos. Uno son los anarquistas de Rejón, los comunistas de Pablo Iglesias y los anticapitalistas de Andalucía. Y Pablo Iglesias y los andalucistas se han unido para cargarse a los anarquistas, que son los que están por la labor de llegar a algún tipo de pacto con el PSOE. Depende de lo que pase ahí, si el partido se divide, porque esa gente tiene diputados. Es decir, que a lo mejor puede que 40 o 60 de esos diputados pro, digamos, acuerdo, voten por su cuenta. O sea que no sabemos lo que puede pasar, ¿eh? Bueno, pues ya sabremos dentro de poco. ¿Cuánto tiempo queda? Un mes y medio, así. Mes y medio. Sí. Bueno, pues Juan José Molina, diputado regional por Ciudadanos, gracias por venir. ¿Sales en las procesiones o algo o no? No estoy en ninguna cofradía. ¿Te gusta ir a verlas? Sí, me encanta. Perfecto, pues muchas gracias por venir. Adrián. Mucho gusto, como siempre. Hasta la próxima ocasión. Francisco, un placer contar contigo como siempre. Tu comentario mesurado y equilibrado. Y amigos, recordarles lo que estamos diciendo esta noche varias veces, que mañana, día de San José, en restaurante Casa Fernández, en la Matanza de Santomera, cenas, comidas, con música incluida para degustar los platos más sabrosos, tanto en carnes como en pescados y postres de la gastronomía regional. Gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos tomaremos unos días de vacaciones. Vamos a guardar la Semana Santa, como es preceptivo. Y aquí estamos, para servirles y para llevarles todas las noticias en Canal 8 Grupo Intereconomía. Pásenlo bien. Gracias. Buenas noches.